Imagínate esto. Tienes 18 años, de pie, desnuda en una gélida habitación de piedra, mientras las manos de unas mujeres desconocidas tocan tus partes más recónditas. La duquesa de Bedford observa con ojos penetrantes y cuidadosos cómo dos parteras te examinan como si fueras ganado en el mercado. Tus temblores no son por el frío de febrero que se cuela por los muros del castillo de Rouen. Es por miedo. Estas mujeres tienen todo tu futuro en sus ásperos dedos. Una sola palabra suya, una sola afirmación. Tu sello se rompe y tu vida tal como la conoces se acaba. No eres una chica cualquiera. Eres Blanca de Navarra, la futura reina. Y esta prueba decidirá si vives como la realeza o mueres en la vergüenza. Antes de sumergirte en esas historias olvidadas de supervivencia y dolor, si te gusta aprender las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para más. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Corría el año 1453 después de Cristo. Tras 13 años de matrimonio con Enrique IV de Castilla, Blanca se enfrentó a una prueba oficial que confirmó su virginidad. 13 años. 13 años yaciéndose junto a un hombre que jamás la tocó. 13 años de humillación oculta bajo el matrimonio real. 13 años de rumores sobre si la culpa era suya o de él. Ahora, a los 29 años, fue desnudada y examinada por desconocidos, obligada a demostrar lo que su cuerpo había soportado en silencio. Pero la historia de Blanca no era rara. En los sombríos salones del poder medieval, toda mujer que portaba una corona o incluso la deseaba, se enfrentaba a una cruel verdad. Sus cuerpos no les pertenecían. Eran tratadas como propiedad, inspeccionadas, examinadas y aprobadas por los mismos hombres que decían protegerlas. La Europa medieval era un mundo construido sobre linajes y herederos. La virginidad se consideraba invaluable, pues era la forma más segura de garantizar la paternidad. En una época en la que la herencia lo era todo, cuando un heredero podía decidir el destino de los reinos, el himen de una mujer se consideraba el sello definitivo de la prueba. La única forma de estar absolutamente seguro de que un hijo pertenecía a su padre era casarse con una novia virgen. Las pruebas se presentaban de diversas formas, a cada cual más humillante. La más obvia era revisar el himen, pero las mentes medievales llenas de superstición y miedo inventaron métodos más extraños y crueles. Tomemos por ejemplo la prueba del tamiz. Ahora suena ridículo, pero en aquel entonces era una prueba muy seria. A una doncella se le entregaba un tamiz y se le pedía que retuviera agua en él. Si el agua goteaba, significaba que no era pura. Las mujeres tenían que plantarse ante multitudes de hombres intentando desesperadamente que el agua no se filtrara por un utensilio de cocina lleno de agujeros, mientras toda su reputación pendía de un hilo. Aún más extrañas eran las pruebas de orina. Los médicos medievales creían que podían comprobar la virginidad estudiando la orina de una mujer, con la misma seguridad con la que los médicos modernos analizan la sangre. Un texto del siglo XIII decía que la orina de las vírgenes era clara y brillante, a veces blanca, a veces reluciente. Otro experto afirmaba que incluso se notaba por la forma en que orinaban. Una virgen lo hacía con un leve silbido y tardaba más que un niño pequeño. Imaginen la vergüenza. Damas nobles, hijas de reyes y reinas, obligadas a orinar delante de médicos varones que afirmaban percibir la pureza en el sonido del agua al caer en una olla. La humillación era sistemática, calculada y considerada normal. Algunas pruebas incluso rozaban lo mágico. Un escritor del siglo XIV, Juan de Treviso, sugirió una prueba con un imán para comprobar la fidelidad de una esposa. Si se colocaba bajo la almohada de una esposa leal, la hacía abrazar a su marido. Pero si era infiel, saltaba de la cama asustada, como si hubiera tenido una visión. Pero lo peor fueron las pruebas de fumigación. Niccolò Falcucci, médico italiano del siglo XV, escribió que si una mujer se cubría con un paño y se ahumaba con carbón, si era virgen, no olía los vapores por la boca ni la nariz.
Las mujeres eran literalmente ahumadas como carne, mientras los médicos observaban sus reacciones a los vapores asfixiantes. Las mujeres que realizaban estas inspecciones solían ser parteras, mujeres que deberían haber sido hermanas en el sufrimiento, pero en cambio se convirtieron en instrumentos de control. A veces una partera mostraba bondad, declarando que una mujer no había sido tocada, incluso cuando no lo estaba. Pero la mayoría decía la verdad, y sus palabras arruinaban la vida de otras mujeres. ¿Por qué las mujeres traicionaban a otras mujeres con tanta facilidad? La respuesta reside en el mundo opresivo de la sociedad medieval. El peso de la opresión sobre las mujeres era tan pesado, tan constante, tan arraigado en la cultura, que la mayoría creía las mentiras sobre ellas, que las mujeres eran malvadas, indignas de confianza, débiles y deshonestas. Los riesgos no podían ser mayores. Fallar una prueba de virginidad significaba mucho más que una simple desgracia. En algunas culturas significaba la muerte, en otras el exilio, el abandono o la mendicidad. Para las reinas, el castigo era tanto personal como político. Una reina cuya virginidad se dudaba podía provocar guerras o romper alianzas cuidadosamente planificadas. La historia de Catalina de Aragón muestra cómo estas pruebas se convirtieron en armas políticas. Cuando Enrique VIII quiso anular su matrimonio en la década de 1520, Catalina juró hasta el día de su muerte que llegó al lecho de Enrique virgen, sin haber estado jamás con su hermano Arturo. Durante años, la vida más privada de esta princesa española fue debatida por sacerdotes, abogados y políticos. A ellos no les importaba su dignidad, solo sus objetivos políticos. Enrique necesitaba demostrar que Catalina había estado con Arturo para poder afirmar que su matrimonio era contrario a la ley de Dios. Pero Catalina insistió en que era virgen al casarse con Enrique. El mismo organismo que había sido aprobado para un matrimonio real, ahora era cuestionado para otro. El examen en sí era una tortura. Desnudaban a las mujeres de la realeza y las colocaban sobre mesas como objeto de estudio. Grupos de parteras y médicos se reunían buscando indicios de actividad sexual. El himen, esa frágil membrana que podía romperse al montar a caballo, trabajar duro u otros actos inocentes, se convirtió en el factor decisivo del valor de una mujer. Algunas incluso nacían sin él. Otras lo perdían prematuramente debido al duro trabajo que cubría la vida de las mujeres en el mundo medieval. Sin embargo, estas verdades biológicas no significaban nada para las mentes medievales obsesionadas con la pureza femenina. Un himen ausente o desgarrado siempre se consideraba prueba de actividad sexual. Sin importar la causa real, la historia de Juana de Arco muestra cómo las pruebas de virginidad iban mucho más allá de la política matrimonial y se adentraban en cuestiones de autoridad divina. Un examen de la virginidad de Juana se realizó en algún momento antes de enero de 1431, supervisado por la duquesa de Bedford. El primer paso fue comprobar su virginidad porque se creía que las vírgenes eran menos propensas a ser tentadas por el diablo, incluso mientras Juana enfrentaba cargos de herejía que la llevarían a la ejecución, incluso mientras sufría meses de interrogatorios religiosos destinados a quebrantar su espíritu, seguía siendo obligada a someterse a los mismos humillantes controles físicos que toda mujer importante soportaba. Su virginidad fue comprobada no solo una, sino varias veces. Un examen privado realizado por 2 mujeres lo confirmó. Más tarde la duquesa de Bedford y sus damas hicieron otro. La ironía era dolorosa. Juana, quien afirmaba tener visiones de Dios, quien inspiró a los franceses a la victoria contra los ingleses, quien cambió la historia con su valentía militar, fue reducida a yacer desnuda sobre una mesa, mientras damas nobles inspeccionaban su cuerpo en busca de signos de valía espiritual. Su valentía en la batalla no significaba nada comparada con el estado de su himen. Los acusadores de Juana conocían el poder de estas pruebas. Le enviaron a Tours para que la examinaran de nuevo con mujeres dirigidas por la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, quien también confirmó su virginidad. Esto era para demostrar que podía ser la Virgen Salvadora prometida de Francia, para mostrar la pureza de su devoción y para asegurarse de que no había colaborado con el diablo. El significado religioso era enorme. El cristianismo medieval había creado un mundo donde la autoridad espiritual de una mujer dependía completamente del estado de sus genitales. Creían que solo se podía confiar en la voz de Dios a través de un himen intacto. Las visiones divinas debían ser confirmadas por manos humanas. Para las mujeres que sobrevivieron a estas pruebas, el trauma fue mucho más allá del examen en sí.
Vivían con la certeza de que sus momentos más íntimos habían sido invadidos, grabados y utilizados como prueba en batallas políticas y religiosas. Sabían que sus cuerpos nunca les pertenecían realmente. Pertenecían a padres, maridos, tribunales e iglesias que reclamaban el derecho de examinarlos cuando quisieran. Algunas mujeres se defendían con engaños. Los escritos medievales están repletos de historias de mujeres astutas que encontraban la manera de fingir su virginidad cuando era necesario. Una versión de la trótula ofrece algunos trucos impactantes para una dama en esta situación. El día antes de su boda, le dijeran que se colocara una sanguijuela con cuidado en su zona íntima, asegurándose de que no se colara. Entonces la sangre fluiría y se formaría una pequeña costra. El método de la sanguijuela era a la vez ingenioso y aterrador. Las mujeres se lesionaban en sus zonas más sensibles, dejando que la criatura bebiera su sangre, solo para crear la ilusión de un himen intacto para la prueba de la noche de bodas. El dolor debió de ser insoportable, pero aún así era mejor que fallar una prueba de virginidad. Tampoco era difícil para una novia desesperada conseguir un frasco de sangre. La mayoría de los hogares medievales tenía granjas y los animales solían sacrificarse para alimentarse. Un poco de sangre de pollo podía ocultarse fácilmente dentro de una joya y derramarse sobre las sábanas durante la noche. Otros métodos eran igual de desesperados. Algunas mujeres organizaban su boda durante su menstruación o intercambiaban en secreto a la novia con otra mujer para la consumación. El nivel de planificación y esfuerzo necesarios para estos trucos demuestra el miedo que sentían estas mujeres. Algunas incluso recurrían a la cirugía estética rudimentaria. La trótula sugería un tratamiento reafirmante para que las mujeres parecieran vírgenes. Mezclar claras de huevo con agua hervida, con poleo y hierbas calientes, empapar un paño de lino nuevo y colocarlo dentro varias veces al día. El nivel de planificación y esfuerzo necesarios para estos trucos demuestra el miedo que sentían estas mujeres. Algunas incluso recurrían a la cirugía estética rudimentaria. La trótula sugería un tratamiento reafirmante para que las mujeres parecieran vírgenes, mezclar claras de huevo con agua hervida con poleo y hierbas calientes, empapar un paño de lino nuevo y colocarlo dentro varias veces al día. La desesperación que muestran estas recetas es desgarradora. Las mujeres estaban dispuestas a introducirse sustancias peligrosas en el cuerpo, cortarse con sanguijuelas o planear elaborados engaños con novias falsas. Cualquier cosa para escapar de las consecuencias de una prueba de virginidad fallida. Incluso la noche de boda se convertía en otra prueba. La prueba definitiva de virginidad solía llegar al perderse. Sábanas ensangrentadas eran todo lo que un novio necesitaba para creer que su novia era pura. De hecho, esas sábanas a menudo se sacaban de la cama y se mostraban a otros como prueba de la pureza de la noche de bodas. La mañana después de una boda real, los sirvientes se apresuraban a revisar las sábanas en busca de sangre. Estas manchas se mostraban a los invitados, se conservaban como prueba y a veces incluso se enviaban a tribunales extranjeros como prueba de consumación. El momento más privado de la vida de una mujer se convertía en un espectáculo público. Su dolor y su sangre se convertían en poder político. En Armenia, la prueba de virginidad de la noche de bodas se llama la manzana roja. En Georgia, en algunas comunidades azerbaiyanas, la ceremonia de la sangre forma parte de las bodas. Estas costumbres, que aún se practican en algunos lugares, provienen directamente de las tradiciones medievales europeas. Lo irónico era que estas pruebas sangrientas nunca fueron fiables. El himen podía estirarse o romperse por cualquier actividad excepto por la sexualidad. Una mujer podía no haber tenido relaciones sexuales antes, pero no sangrar en su primer encuentro. Aún así, esta verdad se ignoraba en favor de una prueba que satisfacía los temores de los hombres sobre la sexualidad femenina, sin demostrar nada real. Los médicos y sacerdotes reales sabían que estas pruebas no eran fiables, pero las continuaban porque tenían un objetivo más profundo. No se trataba realmente de demostrar la virginidad, se trataba de control. Se trataba de asegurar que toda mujer, sin importar su rango o poder, supiera que su cuerpo podía ser examinado, interrogado y juzgado por los hombres en cualquier momento. El daño psicológico era enorme y duradero. Las mujeres que se sometían a estos exámenes a menudo se sentían vergüenza, violación y desconexión con sus propios cuerpos. Aprendieron a verse como evidencia que había que manejar en lugar de personas que debían ser libres. Comprendieron que su valor como seres humanos dependía de un pequeño trozo de tejido que podía romperse con algo tan simple como montar a caballo. Catalina de Aragón pasó décadas defendiendo su virginidad en tribunales en toda Europa.
Incluso si su matrimonio con Arturo no se hubiera consumado, y Catalina insistió hasta su muerte en que llegó al lecho de Enrique siendo virgen, la interpretación bíblica de Enrique significaba que su matrimonio era un error. Estas pruebas también expusieron la profunda ignorancia de la medicina medieval. Los médicos, que se proclamaban expertos en virginidad, a menudo desconocían por completo el cuerpo femenino. Confundían las diferencias naturales en los tejidos con indicios de sexo. Consideraban las funciones biológicas normales como defectos morales. Algunas pruebas eran tan absurdas que rozaban la comedia, salvo por el sufrimiento real que causaban. La idea de que las vírgenes podían retener agua en coladores, que su orina brillaba, que los imanes podían revelar su pureza, sería ridícula si no hubieran arruinado vidas. Sin embargo, las mujeres aún encontraban maneras de resistir. Las historias cuentan cómo podían burlar la prueba del tamiz frotándola con grasa. Compartían secretos sobre cómo fingir manchas de sangre, tonificar los músculos o programar sus ciclos menstruales para que coincidieran con los exámenes. Estos actos de resistencia requerían una valentía increíble. Si las descubrían haciendo trampa, los castigos eran incluso peores que el simple fracaso. Las acusaban de fraude, de engañar a la naturaleza, de deshonra. Aún así, las mujeres se ayudaban mutuamente, formando redes secretas de conocimiento y apoyo al margen del poder oficial. Los riesgos económicos eran enormes. Los matrimonios reales implicaban enormes dotes, tierras y acuerdos comerciales que valían fortunas. Una prueba de virginidad fallida podía cancelar contratos por un valor incalculable. El himen femenino se convirtió en la base de los negocios internacionales. Cuando Catalina se casó con Enrique, ella tenía unos 23 años y él 18. Trajo una enorme dote de España que incluía reclamaciones territoriales y derechos comerciales que enriquecieron al padre de Enrique. Más tarde, cuando Enrique intentó anular el matrimonio, la virginidad de Catalina se convirtió en una disputa legal y económica en toda Europa. Las pruebas también se usaban como armas. Afirmar la pérdida de virginidad podía destruir las posibilidades de un rival de acceder al trono, destituir a una esposa no deseada o justificar guerras. Los reyes que querían deshacerse de sus esposas cuestionaban repentinamente su virginidad, incluso después de años de matrimonio. La lucha de Enrique VIII contra Catalina de Aragón muestra cómo estas pruebas se convirtieron en herramientas políticas. Enrique aceptó en una ocasión que Catalina era virgen al casarse. Más tarde, afirmó que su matrimonio era inválido porque ella había estado casada con su hermano. La contradicción muestra cómo estas pruebas se usaban solo cuando eran útiles y se ignoraban cuando no lo eran. La guerra psicológica era intencionada y cuidadosamente planificada. Reyes y nobles sabían que la amenaza de un examen a menudo era más poderosa que el examen mismo. Las mujeres que vivían con el miedo a ser examinadas en cualquier momento moldeaban toda su vida en torno a ello. Vivían con una preocupación constante, observando sus propios cuerpos, temiendo cómo los demás pudieran interpretarlas. Evitaban actividades que pudieran dañar su himen, incluso si eran beneficiosas para su salud. Se convirtieron en prisioneras de sus propios cuerpos. El impacto en los matrimonios medievales fue profundo y duradero. Las noches de boda se convirtieron en representaciones en lugar de momentos privados. Las parejas comenzaban su primera noche juntos, sabiendo que la virginidad de la mujer sería juzgada a la mañana siguiente. La presión por la procreación a menudo convertía esas noches en experiencias dolorosas y traumáticas que dejaban cicatrices tanto en el esposo como en la esposa. Ante los ojos de Dios, se vio obligada a revivir sus momentos más íntimos en un testimonio público, a responder preguntas sobre su pasado sexual, a defender la pureza de su cuerpo contra enemigos políticos a quienes no les importaba su dolor. Las salas utilizadas para estas pruebas fueron construidas para la vergüenza. Cámaras frías de piedra con poco mobiliario, muchos testigos para asegurarse de que no se ocultara nada, y un ambiente clínico que trataba a las mujeres como objetos en lugar de personas. Las mujeres que realizaban estas pruebas fueron entrenadas para ser minuciosas, invasivas y sin emoción. Algunos exámenes duraban horas. Varios médicos o parteras se turnaban, revisando y volviendo a revisar lo que encontraban. Las mujeres eran colocadas en posiciones humillantes, con las piernas abiertas a la fuerza, mientras desconocidos las tocaban con instrumentos fríos. No se les permitía hablar, protestar, ni siquiera mostrar sentimientos durante el proceso.
Las consecuencias solían ser peores que la prueba en sí. Fallar una prueba de virginidad podía significar la muerte inmediata, el exilio o cadena perpetua. Incluso pasar la prueba no significaba seguridad, solo retrasaba la siguiente prueba, el siguiente juicio, la siguiente oportunidad para que los hombres con poder controlaran los cuerpos de las mujeres. La prueba de virginidad de Blanca de Navarra, en 1453 después de Cristo, tuvo éxito, pero no le proporcionó una victoria real. Fue una recompensa vacía después de 13 años de un matrimonio inconcluso y lleno de vergüenza pública. Después, Blanca fue enviada de vuelta a Navarra. Había demostrado su virginidad, pero perdió su juventud, su dignidad y sus esperanzas de un matrimonio normal. Su historia muestra el lugar insostenible en el que vivían las mujeres de la realeza. Si fallaban las pruebas, se enfrentaban a la vergüenza y al castigo. Si las aprobaban, a menudo eran dejadas de lado. Su valor como peones políticos se veía mermado por las mismas pruebas que pretendían proteger su honor. La documentación de esas pruebas era exacta y degradante. Los registros judiciales describían los cuerpos de las mujeres con minucioso detalle, anotando el estado de sus hímenes, el aspecto de sus genitales y sus reacciones durante el examen. Estos registros se conservaron durante décadas, a veces siglos, por lo que la humillación de un examen perduró en historia. Los registros del juicio de Juana de Arco incluyen notas detalladas de sus comprobaciones de virginidad, escritas por hombres que no veían conflicto entre llamarla mensajera de Dios y tratar su cuerpo como prueba. Sus jueces probablemente oyeron rumores de que en Beauvoir, el castillo de Juan de Luxemburgo, quien la vendió a los ingleses, las mujeres de su familia le rogaron que no la vendiera. Sin embargo, incluso quienes respetaban su valentía no tenían reparos en examinarla desnuda. Las excusas religiosas para estas pruebas eran tergiversadas. El cristianismo medieval enseñaba que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo, trataba el cuerpo de las mujeres como escenarios de crímenes. La misma Iglesia, que predicaba el valor de la dignidad humana, quebrantaba esa dignidad en nombre de la pureza. La propia Juana afirmó que su esperanza de salvación dependía de cumplir su juramento de proteger su virginidad de cuerpo y alma. Incluso ella comprendía que su valor espiritual estaba ligado a su estado físico, que sus visiones de santos y ángeles no significaban nada si su himen estaba dañado. Algunas parejas creaban rituales detallados para asegurarse de que la prueba pareciera exitosa. Mantenían sangre animal lista para verterla en las sábanas, o incluso disponían que la mujer fuera cortada ligeramente durante el coito para garantizar el sangrado. Estos trucos convertían lo que deberían haber sido momentos de cercanía en engaños planificados. Los sirvientes y funcionarios de la corte que ayudaban en estos rituales eran parte del abuso, conocían el dolor y la vergüenza que causaban. Aún así, lo aceptaban porque la alternativa era perder sus trabajos o ser castigados. El sistema creó grupos de personas que continuaban con el abuso mientras fingían servir a un propósito superior. Las cortes reales se convirtieron en teatros de humillación, donde los momentos más privados de las mujeres se convertían en espectáculos públicos. Los cortesanos se reunían para presenciar los exámenes, comentar los resultados y difundir chismes sobre lo que habían visto. La vergüenza estaba diseñada para ser pública y duradera. El registro garantizaba que el trauma jamás se olvidara. Los escribanos de la corte anotaban cada detalle del cuerpo de las mujeres, sus reacciones durante las pruebas y los juicios de los examinadores. Estos registros se almacenaban en los archivos reales, listos para ser consultados durante décadas o incluso siglos. Los registros de los exámenes de Catalina de Aragón incluso se utilizaron en casos legales años después de su muerte. Eruditos y líderes eclesiásticos debatían sobre el estado de su himen mucho después de que tuviera algún significado real. Su cuerpo se convirtió en un objeto histórico para ser estudiado en lugar de una experiencia humana para ser respetada. El impacto internacional de las pruebas fallidas fue enorme. Una reina cuya virginidad se dudaba podía desencadenar crisis diplomáticas que afectaban a varios países. Los acuerdos comerciales podían fracasar, las alianzas podían desmoronarse e incluso podían estallar guerras debido a los exámenes privados. Cuando los matrimonios políticos fracasaban por reclamos de virginidad, el resultado era el caos internacional. Países que habían gastado fortunas en alianzas vieron repentinamente sus esfuerzos en vano.
El coste de las pruebas fallidas se medía en vidas perdidas y enormes riquezas destruidas. Algunos reinos incluso implementaron políticas que exigían múltiples pruebas realizadas por diferentes equipos de parteras para garantizar la precisión. Pero estas normas solo institucionalizaron el abuso. Convirtieron los cuerpos de las mujeres en propiedad estatal para ser controlados y administrados. La formación de los examinadores demuestra lo sistemático que era todo. A las parteras y los médicos se les enseñaba exactamente cómo realizar pruebas de virginidad, qué buscar y cómo documentarlo todo. Se les capacitaba para superar la reticencia natural a violar la privacidad de las mujeres, diciéndoles que todo era por motivos políticos. Esta formación creó grupos profesionales cuyo trabajo dependía del examen de las mujeres. Aprendieron técnicas sin valor médico, pero de enorme utilidad política. Se convirtieron en especialistas en opresión mientras fingían servir a la medicina y la moral. Las estrategias de resistencia de las mujeres demuestran su valentía e inteligencia. Crearon redes secretas para compartir consejos de supervivencia. Inventaron maneras de manipular las pruebas utilizando conocimientos de anatomía y química. Algunas aprendieron a sincronizar los exámenes con los ciclos naturales para ocultar evidencia. Se entrenaron para mantener la calma, disimular sus emociones y evitar dar a los examinadores excusas para acusarlas. Se convirtieron en artistas, sobreviviendo a inspecciones vergonzosas gracias a una planeación cuidadosa y un fuerte autocontrol. Las religiosas a las que se les pidió que realizaran pruebas se enfrentaron a dolorosos conflictos. Se elegía a monjas y mujeres santas porque sus votos de pureza supuestamente las convertían en mejores jueces de la virginidad, pero tuvieron que equilibrar su fe en la dignidad humana con su rol en violarla. Algunas se negaron y fueron castigadas. Otras se obligaron a ver los exámenes como un deber religioso en lugar de una crueldad humana. Incluso las herramientas médicas fueron diseñadas para este abuso. Los especialistas construyeron instrumentos para sondear a las mujeres con mayor eficacia, medir el tejido del himen con mayor precisión y registrar los resultados con mayor claridad. Estas herramientas se fabricaron con el mismo cuidado que los dispositivos médicos reales, pero carecían de una verdadera finalidad médica. Eran armas disfrazadas de ciencia, utilizadas para oprimir mientras se fingía la búsqueda de conocimiento. El dinero que se recaudaba tras la práctica era ingente. Las parteras y los médicos recibían buenos salarios. Los funcionarios judiciales que organizaban las pruebas recibían recompensas y ascensos. Todo el sistema recompensaba a las personas por participar en abusos. Los beneficios económicos garantizaban que las pruebas de virginidad continuaran, incluso cuando todos sabían que causaban daño. Demasiadas personas ganaban dinero como para permitir que la moral las detuviera. El arte y la literatura también mantuvieron vivas estas prácticas. Pinturas, tapices y escritos a menudo mostraban las pruebas de virginidad como parte normal de la vida noble. Estas obras hacían que el abuso pareciera cultura. La famosa pintura de 1579 de la reina Isabel, la reina virgen, la muestra sosteniendo un cedazo. En 1611, la xilografía de Césare Ripa mostraba a Castidad luchando contra Cupido con una mano mientras sostenía un cedazo en la otra. Incluso siglos después de que los peores abusos hubieran terminado, el arte aún glorificaba los símbolos que antaño justificaban la violación de las mujeres. Las leyes que giraban en torno a las pruebas de virginidad perduraron durante generaciones. Los tribunales establecieron procedimientos detallados para las pruebas y los castigos. Estas leyes convirtieron el abuso en justicia. Los juristas escribieron extensos ensayos sobre cómo debían realizarse las pruebas, qué métodos eran fiables y qué castigos se ajustaban a cada resultado. Crearon campos de estudio enteros basados en la violación de las mujeres. Todo ello mientras afirmaban servir a la moral. Los trucos psicológicos eran igual de crueles. Los funcionarios judiciales aprendieron a quebrantar a las mujeres y pors antes de que comenzara el examen. Utilizaban el aislamiento, las amenazas, las falsas promesas y los castigos simulados de otros para asustarlas. Estos métodos estaban diseñados para destruir la resistencia de las mujeres, para obligarlas a someterse silenciosamente a su propia violación. El objetivo era quebrantar su espíritu antes de que tocaran su cuerpo. Las normas posteriores a las pruebas fallidas eran igual de crueles y sistemáticas. Los tribunales crearon medidas detalladas para castigar a las mujeres que no superaban las pruebas, para gestionar el caos político de los matrimonios rotos y para descartar a las mujeres que ya no eran útiles. Estos castigos incluían la muerte, el exilio, la prisión o la obligación de adoptar una vida religiosa.
Las mujeres eran tratadas como desechables, y su incumplimiento de las normas de pureza se utilizaba para justificar cualquier nivel de castigo. Las redes internacionales que apoyaban las pruebas de virginidad demuestran la amplitud y organización de estas prácticas. Tribunales de toda Europa compartían técnicas de examen, comparaban resultados y coordinaban sus respuestas ante los fallos. Esto significaba que las mujeres no podían eludir las pruebas mudándose a otro país o buscando refugio bajo otro gobierno. El sistema tenía un alcance global y un propósito común, atrapando a las mujeres sin importar dónde vivieran o su estatus social. Los cálculos económicos tras los exámenes revelan la frialdad y mecánica de estas decisiones. Los funcionarios judiciales elaboraron fórmulas para decidir cuándo los beneficios políticos de las pruebas compensaban los costos y riesgos. El dolor de las mujeres se consideraba un costo a gestionar, no una cuestión moral que evitar. La dignidad humana se reducía a cifras en los relatos políticos. Los nuevos métodos y herramientas diseñados para las pruebas demuestran la gran cantidad de energía invertida en perfeccionar las violaciones. Los investigadores diseñaron métodos para detectar la actividad sexual con mayor precisión, crearon nuevas herramientas para exámenes más profundos e inventaron nuevos sistemas para registrar los resultados. Estos esfuerzos se realizaron con la misma pasión que los verdaderos avances médicos, pero, en lugar de ayudar, representaron una inversión masiva de inteligencia en la opresión organizada. Los manuales de capacitación para examinadores muestran lo burocrático que se volvió el proceso. Guías detalladas explicaban la forma correcta de realizar las pruebas, los errores comunes que se debían evitar y qué hacer con los diferentes resultados. Estas guías trataban la violación del cuerpo de las mujeres como una habilidad técnica que dominar, no como un delito moral que rechazar. Creaban estándares profesionales para el abuso, presentándolo como medicina legítima. Las secuelas psicológicas fueron a menudo peores que el examen físico. Las mujeres relataron traumas de por vida que dañaron sus relaciones, su autoestima y su capacidad de confiar en los demás. Muchas nunca se recuperaron de ser reducidas a objetos. Tuvieron dificultades con la intimidad, desarrollaron hábitos de afrontamiento perjudiciales y vivieron con la ansiedad constante de ser inspeccionadas de nuevo. La aceptación cultural de estas prácticas hizo que la resistencia fuera poco común y débil. La sociedad les enseñó a las mujeres que los exámenes eran necesarios, que su incomodidad importaba menos que la estabilidad política y que resistir era egoísta. Este lavado cerebral era tan fuerte que muchas mujeres se sometieron voluntariamente, creyendo que estaban al servicio de objetivos más elevados. El legado de las pruebas de virginidad medievales se extiende mucho más allá de la Edad Media. Las creencias que las justificaban siguieron moldeando el trato que las sociedades daban a las mujeres durante siglos. Las pruebas de virginidad modernas en partes de Asia, Oriente Medio y África se remontan directamente a las costumbres medievales. Puede que los métodos hayan cambiado, pero la idea de que el cuerpo de las mujeres debe ser examinado y controlado, no. La larga historia de la medicina al tratar el sistema reproductivo femenino como objeto de control masculino también proviene de estos exámenes medievales. La creencia de que el cuerpo femenino es objeto de inspección masculina se arraigó profundamente en la formación médica. Las leyes que aún permiten las pruebas de virginidad hoy en día también provienen de estos antiguos sistemas judiciales. En Estados Unidos todavía es legal que los médicos realicen pruebas de virginidad. Las mismas estructuras que antaño respaldaban las pruebas sistemáticas a las reinas continúan vigentes bajo diferentes formas. El trauma que sienten las mujeres hoy en día es el mismo que se registró en la época medieval: vergüenza, desconexión con sus cuerpos, miedo a la intimidad. Estos efectos se observaron hace siglos, pero las prácticas persistieron. Las activistas modernas que se resisten a las pruebas de virginidad siguen los mismos patrones que las mujeres medievales. Utilizan argumentos similares, se enfrentan a la misma resistencia y emplean los mismos trucos de supervivencia. La condena de los grupos internacionales de derechos humanos supone un rechazo a las ideas que dominaron Europa durante siglos. En octubre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud pidieron su prohibición global, calificando las pruebas de virginidad de dolorosas, humillantes y violentas contra las mujeres. Sin embargo, el hecho de que aún existan hoy demuestra el profundo arraigo cultural de estas ideas. La suposición de que la pureza sexual de las mujeres es un asunto público y no privado aún influye en las leyes, la medicina y la sociedad en muchos lugares. Las historias de Blanca de Navarra, Catalina de Aragón y Juana de Arco nos recuerdan que la violación del cuerpo de las mujeres por motivos políticos y religiosos tiene profundas raíces y costos terribles.
Su sufrimiento no fue accidental, era inherente a la forma en que operaba el poder y cómo la sociedad controlaba la sexualidad femenina. Estas mujeres afrontaron sus duras pruebas con una valentía y una dignidad que sus examinadores jamás pudieron igualar. Sufrieron violaciones que hoy destrozarían a muchas personas, pero aún así lucharon por sus derechos, su nombre y su humanidad. Su desafío desintegró sistemas de opresión que parecían inquebrantables. Su negativa a aceptar la vergüenza sin protestar inspiró a otras a desafiar a la autoridad. Sus historias se convirtieron en lemas de lucha para generaciones posteriores de mujeres que reclamaron sus cuerpos. Las salas de examen donde sufrieron ya no existen. Los hombres que ordenaron sus abusos han sido olvidados. Pero la valentía de estas mujeres en sus momentos más oscuros aún inspira a quienes luchan contra la injusticia hoy. El cuerpo tembloroso de Blanca de Navarra en esa cámara fría en 1453 representó a toda mujer que alguna vez fue reducida a objeto de inspección. Su humillación fue sistemática, legal y aceptada como normal. Sin embargo, sobrevivió, y esa sobrevivencia en sí misma fue una resistencia contra las fuerzas que intentaron destruir su humanidad.